Revisemos cómo funciona la simbología y el etiquetado en QGIS. Hay 4 tipos de datos geográficos que vamos a trabajar en QGIS. Los primeros son los nominales, que tienen un orden arbitrario, es decir, ninguno es superior o inferior. Y las operaciones con las que se puede trabajar son la equivalencia o igualdad. La siguiente categoría son ordinales, que son clases que sí tienen un orden, como por ejemplo pendientes. Hay pendientes que son mayores y otras que son menores. Por lo tanto, las operaciones con las que vamos a poder trabajar son mayor que, menor que. La tercera categoría son los intervalos, que son medidas continuas que utilizan intervalos a partir de un cero. Este punto cero lo colocamos nosotros. Un ejemplo son las temperaturas. Las operaciones con las que se puede trabajar son adición, sustracción y escalado por constantes. Y la última categoría es de razón. Son medidas continuas que igual están categorizadas en intervalos, pero que tienen un cero absoluto, como el tiempo, la distancia, velocidad, el peso. Las operaciones con las que podemos trabajar son multiplicación y división. Un resumen claro sería este. Los datos ordinales y nominales son más bien datos cualitativos, por lo tanto el tipo de simbología casi siempre va a ser categorizado, mientras que los datos de razón y de intervalos son cuantitativos y por tanto su manera de representarlos es graduado. Ahora, los tipos de simbología en QGIS. Existen 4 tipos de simbología que podemos aplicar. La primera es símbolo único, en la que se aplica el mismo símbolo a todos los elementos de la capa. La segunda es categorizado, en el que se asigna un determinado estilo a elementos de la capa en función de una característica o atributo. En este caso vemos que hay diferentes colores para cada región: costa, sierra y Amazonía. El tercero es el graduado, que agrupa elementos por rangos de valores cuantitativos, es decir, como veíamos hace un rato, datos de intervalos o razones. QGIS tiene formas de dividir estos intervalos. El primero es igual intervalo, en el que cada clase tiene el mismo tamaño en función de la unidad que esté trabajando el atributo. Si es en áreas, la misma distancia, por decirlo así, en metros cuadrados. Es decir, cada intervalo tendrá de diferencia entre sí 100 metros cuadrados, 100 metros cuadrados y metros cuadrados. De 0 a 100, de 100 a 200, de 200 a 300 y así sucesivamente. Por cuantil, en el que cada clase tiene el mismo número de elementos, sin importar tanto las unidades del atributo. Por ejemplo, tenemos las observaciones de 200 niños en una escuela. Nos interesa su edad. Pero si estamos clasificando por cuantil, pueden haber 3 niños de 10 años, 100 niños de 11 años. Y el programa va a dividirlos por 10 niños, 10 niños, 10 niños. Es decir, que cada intervalo tenga el mismo número de elementos sin importar, en este caso, la unidad o edad. El siguiente, rupturas naturales o JENS, que define clases en función de la varianza, y desviación estándar, que define clases en función de desviación estándar. El programa también propone la opción de Pretty Breaks, que es en asociación con el programa ERE. Y el último es basado en reglas, en el que se aplica simbología a elementos siempre y cuando cumplan una o algunas características que se definen por nosotros mismos. Lo primero que vamos a hacer para esta práctica es añadir capas al mapa. Vamos a añadir la capa de Barrios Vilcabamba, de Límite Parroquial Vilcabamba, de Vías de Vilcabamba, y por último de Viviendas Vilcabamba. Hacemos suma la capa a la
capa que en este caso es la más grande del límite parroquial, y vamos ordenando. Primero las de líneas. Si hubiera una capa de puntos, primero iría puntos, líneas, polígonos. En polígonos es importante ir ordenándolas en función del tamaño. Por ejemplo, sabemos que viviendas son más pequeñas que barrios. Por eso las ponemos primero. Ahora apliquemos la simbología categorizada en función del tipo de calzada. Esto es en la capa de vías Vilcabamba, TR Viario. Vamos, clic derecho, propiedades, estilo, y tenemos muchas opciones. Primero, en símbolo único podemos ir nosotros modificando, o sea, personalizando. Podemos agregar otra línea de otro color con otra anchura para darle otro estilo. Vamos ahora a categorizar o a clasificar en función de su estado. Puede ser bueno, malo o regular. También podemos en función de firmeza. Ahora de simbología graduada, en función del área. Vamos a ocupar para ello la capa de viviendas Vilcabamba. Hacemos zoom a una parte de la capa para poder visualizar que se está aplicando los cambios. Y clic derecho, propiedades, graduado, y elegimos la columna. Es importante recordar que esto solo funciona con valores numéricos. Vamos a seleccionar área y el modo de dividir o de clasificar. Nos interesa intervalo igual. Puede haber método de color o de tamaño. Aplicamos y podemos jugar también con los colores. Para el etiquetado de la capa de barrios, vamos a hacer clic derecho. Primero habilitamos su vista. Clic derecho, propiedades. Vamos a quitar su relleno para que pueda ser visible las viviendas. Tenemos la opción de cambiar de colores, pero en este caso quitemos el relleno. Y habilitemos la capa de viviendas. Ahora vamos, clic derecho, propiedades de barrios. Etiquetas, mostrar etiquetas para esta capa, y elegimos la columna que queremos trabajar, en este caso sector. Si ponemos aplicar, vemos que las etiquetas están genéricas. Por ello vamos ahora a ver las opciones que hay. Podemos cambiar el tipo de letra, el tamaño de letra, el color. En margen de texto podemos hacer un buffer o un sombreado. También podemos dibujar fondo con una figura, puede ser de rectángulo, de elipse. Podemos decidir la ubicación de la etiqueta, si queremos que esté arriba del elemento, a su izquierda, a su derecha. Y vamos modificando poco a poco hasta que nos guste cómo queda el resultado. Vamos con la simbología basada en reglas. Para ello vamos a la capa de TR Viario, clic derecho, propiedades. Estilo, basado en reglas. Vamos a eliminar esta regla que en realidad no tiene ninguna, por ello dice sin filtro, y vamos a añadir una nueva para aquellas vías que sean de tierra en buen estado.
En filtro vamos a poner nuestra expresión. Vamos a campos y valores y buscamos la columna de firmeza, todos los únicos para demostrar o para que aparezcan nuestras opciones. Firmeza, tierra y el estado bueno. Luego de escribir nuestra condición, vamos ahora a decidir cómo queremos que se represente. Puede ser líneas de marcador, líneas sencillas. Y podemos ir personalizando. Vamos ahora a añadir otra regla para aquellas vías que sean de tierra que estén en estado regular. Igual, campos y valores, buscamos nuestra columna, firmeza, todos los únicos y vamos escribiendo la condición. Elegimos ahora la simbología o el estilo que queremos que tenga estas vías de tierra en estado regular. En este caso vamos a elegir un color y una anchura, una textura y seguimos añadiendo reglas. En este caso, para aquellas vías lastradas en mal estado. Personalizamos la simbología. Y vamos ahora a distinguir entre los operadores AND y OR. En esta regla queremos aquellas vías que tengan asfalto. Bien, vamos a campo firme y elegimos las que tengan capa asfáltica o las que tengan firme riego asfáltico. Esto quiere decir que cumpla o bien la condición de la capa asfáltica o la condición del riego asfáltico o incluso ambas. Es menos exigente que AND porque permite que se cumpla una condición, dos condiciones o las dos a la vez. En cambio, en AND tiene que cumplir estrictamente las dos. Aplicamos la simbología y como vemos, nuestra condición de lastrada en mal estado no se ve tan bien estéticamente. Entonces vamos a editar y buscamos una simbología que quede mejor. Lo último que haremos en esta práctica es el etiquetado basado en reglas. Para ello vamos a vías Vilcabamba, propiedades, etiquetas, etiquetado basado en reglas. Y añadimos una nueva regla. La descripción de nuestra etiqueta será lastrado en mal estado. Esta descripción nos sirve a nosotros para guiarnos en nuestra leyenda. Vamos a campos y valores, firme, todos los únicos, elegimos nuestra columna, igual, lastrado. Y estado, igual, malo. Muy bien, ahora vamos a etiquetar con, podemos simplemente poner una de las columnas para que nos arroje ese valor.
En este caso pongamos firmeza. Aceptamos, aplicamos y vemos cómo queda este resultado. Podemos apreciar en la parte inferior izquierda cómo simplemente dice LA. Esta etiqueta, aunque tiene texto, no sirve para interpretar. Por ello vamos a expresión, al diálogo de expresiones o la E que aparece ahí, y vamos a ocupar esta expresión de las comillas simples. La comilla simple sirve para poner literalmente un texto. Vamos a escribir dentro de las comillas firmeza igual, dos puntos, concatenar. Para unir las expresiones seleccionamos la columna donde están los valores, firme, concatenamos, ahora escribimos el texto, estado, dos puntos. En la vista preliminar que aparece en la parte inferior podemos ir viendo cómo quedaría nuestra etiqueta. Aceptamos y vamos personalizando el tipo de letra, si queremos un buffer o un margen y todas esas cosas. Y por último, aplicamos y vemos ahora sí, tenemos la información. Alguien que ve este mapa puede entender que la vía tiene firmeza, lastrado, estado malo.